Siempre que empiezo, los nervios nomás son al principio y luego, no, pues si nada más Sí, es una sí. plática, Exactamente. entonces no hay forma de que se eche a perder. Sí. Bueno, ya estamos grabando. Tía, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo sé que fue un poquito de sin aviso, pero aquí estamos y de verdad sí es un honor que esté conmigo en este podcast platicándonos acerca de su vida, que siempre se nos ha hecho mucho interesante a todos. Y así como platicábamos en la mañana en el desayuno, de que siempre hemos tenido el orgullo de decir que tenemos una tía que estudió un PhD, ¿verdad? Y que siempre la presumimos, pero al momento de que llega alguien a decirnos, bueno, ¿y en qué fueron sus estudios? ¿O de qué fueron los libros que dices que escribió? Ay, se nos va el cassette. Y entonces, por eso siempre tuve en mente invitarla para conocer más de su trayectoria, de su carrera y pues compartirla con alguien que a lo mejor esté pasando por lo mismo y que se puede inspirar en el ejemplo que nos está dejando. Pues gracias. Para mí también es muy agradable poder hablar sobre mi carrera en este formato. Sí. Y es algo inesperado, pero bienvenido y te agradezco por la invitación. No, gracias, tía, gracias. Entonces, no sé por dónde pudiéramos empezar, ¿verdad? A todo mundo le platico yo que yo tengo familia en Australia y muchos no me creen y unos que como dicen, oye, ¿la has contado siempre? Entonces sí te creemos, sí, ¿verdad? Sí. Siempre dices que tienes familiares en Australia. Entonces no sé si podemos empezar como cuando ya está viviendo en Australia, ya con familia y cómo empieza las ganas de estudiar, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad yo he sido una estudiante toda mi vida. Desde que empecé a trabajar en Monterrey, siempre tuve estudios por la noche y siempre tuve esa curiosidad por estudiar más y saber un poco más. Entonces, cuando yo llegué a Australia, claro, mi inglés era un poco burdo. Uh-huh. Y en realidad no tenía ningún vocabulario que se adaptara a la academia. Pero al tiempo tuve la oportunidad, cuando mis hijos crecieron y empezaron ya la escuela primaria, en que me quedó ese tiempo libre para dedicarlo a un estudio más serio. Uh-huh. Inicialmente yo pensaba que iba a estudiar para convertirme en traductora, porque pensaba que el tener el inglés y el español me iba a servir bastante, sí, para esa carrera. Pero debido a la geografía de Sydney y que tenía que viajar bastante lejos de mi casa para estudiar traducción, uh-huh, decidí inscribirme en una licenciatura. Claro. Y en esos momentos no tenía una idea clara a dónde iba a llegar, pero lo que sí sabía era que quería proseguir estudios en inglés y en uh-huh español. Porque okay, para mí, el haberme ido a un país de habla inglesa, uh-huh, me fue muy difícil. Extrañaba mi lengua. Claro. Y apreciaba mi lengua de otra manera. Sí. Y me hacía falta. Sí. Entonces, yo me inscribí en una licenciatura en lo que se llama la Escuela de Inglés en la Universidad de New South Wales, donde podía estudiar literatura en inglés y a la vez en la misma facultad estaba la Escuela de Español, donde podía estudiar literatura en español. Okay. Entonces yo fui estudiando diferentes aspectos de las dos literaturas y al llegar a la conclusión de mi licenciatura, me ofrecieron un trabajo como asistente de investigaciones de un historiador especialista en los Andes. Entonces, ahí entraba en juego mi dominio de los dos idiomas, sí, porque tenía que traducir sus trabajos y
Él tenía sus trabajos escritos en inglés, yo los traducía al español para que se pudieran publicar. Ujú. Entonces creo que esta persona fue la que me impulsó para seguir adelante. Y lo que se llama un mentor. Ujú. A partir de haber conocido a esta persona, haber trabajado con él casi a patadas me hizo que me inscribiera en un curso que llamamos de honores, que es el Ujú. 4º año de una licenciatura, pero que no todo mundo puede hacer. Sí. Yo había sacado notas bastante altas y me aceptaron inmediatamente. Escribí una tesis de 20,000 palabras sobre Rigoberta Menchú. Mm. Y en ese trabajo yo tuve que investigar la historia de Guatemala, de la represión contra los indígenas, para poder hacer una crítica del testimonio que escribió Rigoberta Menchú. Claro. Entonces, ahí yo crucé de la literatura a la historia. A la historia. Y me gustó mucho. Sí. Entonces, cuando terminé mi tesis de honores, que saqué unas calificaciones altas, Sí. eso me permitió que me aceptaran para un doctorado. Sí. Le voy a hacer una pregunta acerca de la tesis de honores que platicábamos ahorita en el desayuno, pero antes, ahorita me estoy acordando que quería aclarar de que en el apellido yo soy Tobías con B grande Sí. y usted es Tobías con V, para que no vaya a decir, no es tu tía. Sí. Sí, va a decir, no es tu tía porque no tiene el mismo apellido. ¿Pudiéramos nomás explicar poquito por qué el apellido Sí. con B? Bueno, y con B chica. Sí, en el tiempo que yo nací, las actas de nacimiento se hacían en letra manuscrita. Ujú. Y había mucha variación porque la gente que estaba escribiendo algunas veces no preguntaba o no sabía. Sí. Eso dio lugar a que a mí, por ejemplo, en la escuela primaria siempre escribían mi nombre Tobías con B grande. Que es la forma común de escribirlo. Que es la forma común, porque Tobías es un nombre, no sé si bíblico, pero es un nombre bastante antiguo. Ajá. Que ahora lo encontramos como apellido. Sí. Entonces, mi idea al casarme fue ir a sacar una acta de nacimiento que me exigían fuera una acta original. Sí. Y ahí fue donde me dijeron, no le podemos dar el acta con Tobías con B grande porque aquí está con B chica. Claro. Entonces, en base a la interpretación de la persona que estaba ahí ese día, Ujú. me convertí en Blanca Tobías con B chiquita. Sí. Y yo platicaba con alguien y le decía, si ahorita, con toda la tecnología que tenemos con las computadoras y todos los softwares que hay para hacer todos los documentos oficiales, ID, licencias, birth certificates, todo eso, y como quiera hay errores. Imagínense hace, ¿verdad?, tantos años cuando registraban a una bebita y que la que estuviera ahí, a la forma en la que escribía a mano, así se quedaba. Sobre todo porque en las dependencias de gobierno se daba trabajo a los parientes y no necesariamente gente muy capaz. Claro. Y así pasó. Pero sí es mi tía. Sí, soy Sí, tu tía. y bueno, y es porque también es Blanca Tobías de Playstead, ya de casada, Sí, ¿verdad? sí. Y no sé si en Australia es como Estados Unidos que se pone el apellido del hombre, ¿verdad? Sí. Y muchas veces se olvida el otro En apellido. Australia no se utiliza el D, pero como yo me casé en México y mi acta de matrimonio ya indica Blanca Tobías de Playstead, De Playstead. entonces yo no me puedo cambiar el nombre a menos que lo haga legalmente, que haga una solicitud, lo cual Sí. no tengo intención porque no hay necesidad. Ah, ok. Entonces en Australia como quiera es Blanca Tobías. Soy Blanca Tobías de Playstead, De Playstead. pero como el nombre es tan largo, Sí. yo a veces lo acorto Sí. y digo Blanca Tobías para no Sí, batallar y claro. para no hacer batallar a la gente, ¿verdad? Sí.
Muy bien, entonces la pregunta que yo tenía acerca de la tesis de honores es porque platicábamos durante el desayuno y era, o sea, no todos los que hacen una licenciatura pueden hacer una tesis de honores. Entonces es un privilegio para los que Sí, tienen cierta calificación y no todos nada más pueden entrar directo a hacer eso, ¿verdad? sí. De hecho, tienes que tener calificaciones de distinction, high distinction, en la mayor parte de las materias de tu licenciatura para que te puedan aceptar. Ujú. Bueno, y entonces esta tesis de honores es acerca de Rigoberta Menchú Así es. y tarda cuánto en hacerlo. Eso me tardó un año. Ok. Básicamente fue una crítica literaria, pero a la vez era una comparación del libro de Rigoberta Menchú, lo que ella reclamaba que había pasado, que le había Ajá. pasado a ella, a su Sí. familia, a su gente, Claro. y lo que escribió un etnólogo norteamericano que alegaba que Rigoberta había mentido. Mm. Entonces se dio esa controversia en la academia porque el libro de Rigoberta Menchú se empezó a incluir en las listas, en cursos en muchas universidades, Sí. como lo que llamamos literatura postcolonial. Mm. Y ella empezó a ser invitada a muchos eventos, inclusive le dieron un premio Nobel, creo, a Rigoberta Menchú por su testimonio. Sí. Y este etnólogo quiso crear una controversia. De hecho, él hizo una carrera de esa controversia. Ujú. Es lo que iba a decir. Mucha gente todavía hoy en día hacen carreras por llevar una crítica o Sí. querer, ¿verdad?, manchar el nombre de alguien. Sí. Y obviamente sí se hacen famosos porque pues llama la atención eso. Y claro, en cualquier historia siempre van a quedar puntos oscuros que se Sí. pueden explotar para una Sí. crítica. Y en este caso, algunas de las cosas que este etnólogo reclamaba tenían la razón, pero a la vez, cuando se escribe la historia, siempre se pueden escoger los datos que se van a hacer sobresalir Sí. y los datos que no concuerdan con lo que tú quieres alegar, Ajá. los puedes dejar un poco de ladito. Y es el trabajo de los historiadores, siempre estar revisando el trabajo de otros historiadores y Sí. avanzar un poco en el conocimiento. Ok. Y entonces la tesis era un poquito defender lo que había escrito. La tesis no era tanto defender, sino que analizar críticamente la construcción de la verdad de Rigoberta Menchú. Ajá. Y al mismo tiempo aplicarle el mismo lente a la crítica. Claro. Porque algunas de las cosas que alegaba el crítico eran las mismas que él estaba utilizando en su crítica. Sí. Entonces, ese fue mi trabajo. Como es una tesis de honores, no se espera que vayas a los archivos o que hagas una investigación original o que tomes tu testimonios orales. Es simplemente un trabajo que demuestra tu habilidad para investigar. De investigación, claro. Y después de esta tesis de honores, ¿sigue pasando el tiempo o seguidito? Bueno, yo pensé cuando terminé la tesis de honores, hasta aquí llego. El siguiente semestre estuve trabajando con quien fue mi mentor como asistente de investigación y ahí fue cuando empecé a descubrir que tenía algunas habilidades o talentos que se aplicaban a la historia y a la escritura de la historia. Y él me convenció para hacer un doctorado, lo cual yo estaba muy renuente porque una de mis mejores amigas había hecho un doctorado, yo había visto cómo se sufre. Sí, claro. Y
Claro, para hacer un doctorado te tienes que dedicar a un tema que te apasione, porque si no te apasiona, no vas a poder, porque Sí, es un trabajo bastante intensivo. sí. Bueno, hasta este punto, porque como menciona de que, ay, yo ya hasta la tesis de honores dije, Sí, ya, hasta aquí. Porque obviamente no batalló, pero era mucho el trabajo y el esfuerzo sí, que se había hecho hasta ese punto. sí. Entonces me imagino que pensaba, todavía un PhD va a ser hasta más trabajo Sí, y más porque esfuerzo. la tesis de honores son como 20,000 palabras y un doctorado pueden ser 200,000 o más. Sí. Entonces es un trabajo mucho más extenso donde sí se espera que hagas una contribución a la disciplina Ujú, y ya es algo mucho más riguroso. sí. Y también me imagino que tiene que ser revisado por muchos académicos La para tesis poder. de honores la revisaron 2 académicos de la misma universidad donde yo estaba Sí. estudiando, pero la tesis de doctorado la revisan 3 sinodales de fuera. Mm, Bueno, en mi caso fue uno de la misma universidad, pero los otros 2 eran externos. ok. Bueno, y entonces la logran convencer de que, bueno, vamos a seguir estudiando y te dijo, bueno, ok. Y Sí. entonces, ¿cómo empieza el proceso? Hay que escoger el tema, hay que buscar algo, como dice, que la apasione y cuál fue ese tema y Sí, cómo lo escogió, o sea, cómo llegó. sí. Bueno, como muchos estudiantes de doctorado, yo empecé con una idea muy amplia de lo que podía lograr. Ah, sí. Y como Muy ambiciosa, sí, sí. bastante. Pero había que elaborar un proyecto y había que exponer los capítulos que iba a contener la tesis. O sea, te piden que hagas algo insólito, Mm, porque como empiezas de la nada, no sabes lo que vas a encontrar, sí. pero tú tienes que inventar lo que piensas que vas a Oh, lograr. sí, sí, sí. Entonces yo elaboré un Sí. proyecto muy convincente, Sí. pero cuando terminé mi tesis no tenía nada que ver con aquel proyecto Oh. inicial. Entonces es como que- aunque tengas muy buenas calificaciones y aunque hayas ido muy bien y con tesis de honor, nos tienes que presentar algo para ver si te dejamos hacer el PhD. Sí, Así es como funciona. Oh, wow. sí, hay que Ok. hacer una solicitud. En mi caso fue más, digamos, crítico porque yo no había estudiado historia en mi licenciatura. Ajá. Entonces decían, hey, como alguien En- de sí, literatura o de inglés ahora quiere venir a ser sí, historiadora y tener un sí. PhD. Entonces, para mí fue una labor de convencer a la escuela de historia que yo lo podía hacer. Ujú. Y bueno, afortunadamente, como yo estaba ya trabajando como asistente de investigaciones de un historiador, Claro. ya había empezado lo que es como un aprendizaje. Sí, ya tenía un poquito de experiencia Sí, en todo ese sí, tiempo. Sí. sí. Pero a la vez yo tuve que inscribirme en las 2 escuelas. O sea, mi doctorado yo lo hice en la escuela de inglés y en la escuela de historia, Oh. por lo cual yo tuve que incluir una novela en mi trabajo. Oh, pero bueno, a ver, del principio ya sabía que su PhD iba a terminar en un libro o no. La mayor parte de los doctorados se publican, pero algunos se publican en lugares donde tú pagas para que te lo publiquen. Ah, Lo ok. puedes hacer. Sí, Pero en mi caso yo realmente no tenía un plan. ok. En ese momento no tenía ningún preconcepto de lo que podía pasar con lo que Sí, yo iba a escribir o no. sí. Bueno, y entonces lo que me platicaba era de que había pensado en un tema, pero se había inspirado en lo de la danza, ¿verdad? ¿O cómo fue? Bueno, el principio fue un interés en lo que llamamos movimientos de revitalización, Ok, que son movimientos populares que han sucedido en diferentes partes del mundo en una situación en que
cierta gente está de rodillas por la colonización o por otros motivos similares, Sí. conquistas, y surge un profeta entre ellos Ujú. que los inspira, que les da una idea de cómo regresar a un pasado ideal. Ok. Entonces yo pensaba que una de los ejemplos más típicos era la danza que le llaman Ghost Dance, Ghost Dance. danza del fantasma, Sí. entre algunas tribus de las grandes llanuras de los Estados Unidos. Ok. Entonces yo conocí a una canadiense, una académica canadiense, y ella me dice, pero ¿por qué vas a estudiar esa danza? Mejor estudia la danza de los pies negros que todavía está viva. Sí. De la tribu Blackfoot. Sí. ¿Blackfeet o Blackfoot? Blackfeet en los Estados Unidos y Blackfoot en Canadá, Oh, porque ok. esa es una confederación Sí. donde parte de ella están en Montana, en los Estados Unidos, y la otra parte está en Alberta, Canadá. Oh, ok. Entonces a mí eso me emocionó mucho pensar que puedo escribir sobre algo que existe todavía. Sí, 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 sí. Pero bueno, así fue como empecé mi Sí, investigación sí. en los archivos de Canadá. Fue principalmente donde empecé a hacer la investigación. Estaba estudiando esta danza, Sundance, Ujú. la danza del sol, que se Del sol. traduce, que en realidad fue un nombre que le adjudicaron los colonizadores, que los indígenas o las tribus norteamericanas y canadienses nunca le llamaron de esa manera. Mm, Era un complejo ceremonial, no digo era porque es todavía. es todavía. Es un complejo ceremonial que es mucho más complicado que decir una danza. Claro. Es una ceremonia donde ocurren otras ceremonias Sí. y ocurren otros intercambios. O sea, culturalmente es muy interesante Ujú. estudiar este proceso, es esta ceremonia que es una ceremonia anual Ujú. en que se reúne la gente para celebrar, digamos, sus creencias, para renovar su cultura, para hacer intercambios, para encontrar pareja con quien casarse, en fin, suceden muchísimas más cosas durante este periodo de reunión, si se Sí. puede decir, y vienen visitas de otras tribus también. Entonces es un proceso interesantísimo que entre los Blackfoot o Blackfeet viene apoyado por un mito de creación Sí. en que uno de sus ancestros viajó al sol Mm, y trajo conocimientos y trajo formas de celebrar. sí. Muchas de las danzas que conocemos a lo mejor de otras culturas, siempre tienen que ver con, por decir en México, para la lluvia, para el sol, para la cosecha, para para ser fértiles, para tener más hijos. ¿En este caso tiene algún significado en particular o es nada más por el bien de la tribu? Es más bien por el bienestar general, pero da la oportunidad para que quienes se han distinguido como miembros de la tribu puedan hablar de sus hazañas, se les pueda conocer por lo que han logrado, lo cual en inglés se explica como counting coup. Mm, Y esto sucede en diferentes puntos de esta reunión. ujú. También da la oportunidad para intercambiar objetos sacros, ¿Sagrados? ¿sí? En esos momentos hay un intercambio de propiedad
Sí, y se puede recibir un objeto que es muy valioso y que sirve para elevar la posición del que lo recibe sí, dentro del grupo. sí. Y todo eso está pasando junto Y, con la danza. y todo está pasando durante esa reunión. Sí. O sea, es una Eh, ceremonia en total. es un complejo Sí. ceremonial. No nada más necesariamente la pura danza, no. No, O sea, es un complejo sí, de rituales en una ceremonia así que es. incluye Y también es una vacación una para, celebración. sí, para que la gente se visite, para que vean a sus familiares que pueden venir de muy lejos, Sí, para que hagan fiestas y sí, coman a llenar, porque sí. se hace en un momento en que el bisonte estaba a plenitud. Ah, ok. O sea, estaba calculado Sí, había para que fuera abundancia. un momento de abundancia. Sí. Ah, me acuerdo un poco. Los mexicanos no batallamos para hacer reuniones así grandes y celebrar, Hasta ¿verdad? en el invierno. Sí, sí, claro. Pero bueno, esta fue al principio fue la inspiración para empezar, Sí, pero su PhD termina sí. siendo... Bueno, al empezar mi investigación sobre la danza, me interesó más buscar las líneas de continuidad en la cultura, Ujú, porque el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Canadá intentaron destruir la cultura, el lenguaje de las diferentes tribus sí, y dominarlos a través de que solo hablaran el inglés, de que dejaran sus costumbres y que se dedicaran a la agricultura. Entonces hubo una resistencia a ese ajá, cambio de vida sí, que se da sobre todo pues en los primeros 100 años de que empezaron a vivir en reservas y reservaciones. sí, Entonces eso ya un poquito más, sí, me interesó más buscar cuáles eran esas líneas de continuidad. ajá, Entonces empecé por la danza, porque la danza, a pesar de que hubo muchos esfuerzos por exterminarla, continuó, persistió. sí, persistió, Entonces ese era el primer ejemplo ok, de, de resistencia y persistencia. sí, 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 Y después yo estuve buscando otras formas en que la cultura logró sobrevivir a algunos de estos ataques sí. de los colonizadores. No nada más ataques, digo, violentos o físicos, pero también tratarles de imponer una religión nueva, Sí, unas costumbres. Yo había leído también que los habían tratado de a todos hacer los agricultores, farmers, a todos, sí. ¿verdad? Y tratar de sacarle provecho de eso. Ah, entonces a eso es lo que se le refiere, ¿verdad? Sí. Esa tratarlo de... Hubo un intento de borrar toda la cultura anterior, Ujú. porque se creía que eso era indispensable para poderlos civilizar, entre comillas, porque Sí, la palabra civilización ocurre miles y millones de veces en sí, la literatura de esos claro, años. claro. Y para civilizarlos tenían que acabar con todo lo que fuera cultura indígena. Ajá. En ese tiempo, Se prohibieron todas las sí, danzas por ley. en ese tiempo que enfocó los estudios para este PhD, más o menos qué era la cantidad de Blackfeet o de Blackfoot que quedaban. Ah, o que, Bueno, no era un número grande. ujú. eh, Probablemente a lo mejor serían 15,000, Ah, pero hubo una recuperación de la población, sí, porque en los primeros años que estuvieron en las reservaciones en Estados Unidos, hubo una mortandad tremenda mm, y muchos murieron de hambre ujú, por falta de por falta del bisonte que fue exterminado por sí, los
por los estadounidenses. Sí, porque en muchos libros lo he leído, parte del búfalo o el bisonte que casi se queda extinto, era por dejar a las tribus sin comida, Sí. ¿verdad? O sea, era un plan también, Sí. no nada más de cazarlos por las pieles, que también había ese mercado, ¿verdad? Pero ahí entre esos planes había el dejarlos Sí. sin comida para sobrevivir. Al final de cuentas, el gobierno de los Estados Unidos le daba armas y municiones gratis a cualquiera que quisiera irse. Se iban en tren y desde los trenes mataban a los bisontes y los dejaban morir ahí. No se aprovechaban ni la carne, ni las pieles, ni nada. O sea, ya hubo un momento en que la meta era el exterminio. Sí, claro. Y que realmente yo lo veo como una continuación de una estrategia que se utilizó en la Guerra Civil, en que los militares del norte llegaban a un lugar, les quemaban sus cosechas, les quemaban sus bodegas. Sí. Y entonces esa fue una estrategia que fue muy útil a quien después fuera el presidente Grant. Sí, pues ya era ¿cómo se llama? Una táctica de guerra muy vieja ya, el dejar al contrincante sin alimento y sin municiones, pues es... Exactamente. ¿Verdad? En este caso comida, pues eso ya era una táctica militar, ¿verdad? Que se usaba. Entonces no hay duda que hay algo de eso entre toda la historia, ¿verdad? Bueno, y entonces empieza ¿y cuándo se convierte en ya el libro que fue lo que escribió al final? Bueno, al terminar mi tesis, tuve una oferta de una editorial, Sussex Academic Press, y pues tuve que revisar toda la tesis de nuevo, porque la tesis tiene un armazón que es indispensable en la academia como tesis. Pero cuando vas a publicar un libro tienes que quitar todo ese armazón y hacer el libro un poco más amigable, si se puede decir, para el lector. Pero este proceso pasa mientras todavía está haciendo su PhD y todavía no termina y ya se está haciendo el libro. No. ¿O hasta que termina? Hasta que la tesis estuvo aceptada por los sinodales. Ok. Y que los sinodales ya hicieron un reporte. Que cada uno hace un reporte de lo que vieron en la tesis y algunas sugerencias a lo mejor de algo que se haya quedado sin ver o en fin. Ok, entonces hasta ahí no había... Esos reportes son los que sirven para también convencer a alguien de que hiciste un trabajo que vale la pena. Ok, y bueno, ¿y cuántos años fueron de PhD? ¿Y de qué tanta cantidad quedó la tesis de su PhD? Bueno, yo tenía una beca que solamente duraba 4 años, pero que me permitía pedir una extensión de 6 meses. Entonces ese era el límite para mí. Algunos estudiosos de doctorado tardaron mucho más tiempo, pero si ellos estaban pagando sus estudios, pues había un poco más de... Ellos se podían llevar su propio ritmo, su pasito. Si no les importaba seguir pagando. Pero en mi caso, yo quería terminar. Porque además, lo que a mí me dijo uno de mis amigos profesores de la universidad es que el doctorado es un principio. Es como un aprendizaje. Pero no tienes que descubrir el mundo. Entonces eso también te ayuda cuando alguien te da un consejo y te dicen, no te preocupes. O sea, vas bien, no pienses que esto tiene que ser el fin del mundo, ¿no? Claro. Bueno, y entonces,
usa los 4 años y 6 meses. 6 meses. Hasta la última Y gotita. hasta la última noche antes de entregar la tesis, bueno, como la tienes que imprimir Sí, para entregarla ya impresa, hasta el último momento estuve haciendo revisiones y cambiando cosas sí, y yo hubiera seguido el trabajo de edición, pero mis supervisores de sí. tesis me dijeron, tienes que cortar porque nunca vas a terminar. Nunca vas a acabar. O sea, tienes que declarar un fin Sí, y ya lo demás lo puedes hacer después de la tesis. sí. Ahorita lo estamos platicando muy rápido, pero me imagino que esos 4 años y 6 meses para PhD, o sea, es estudiar libros, es ir a ver registros que hay, Sí. escritos de gente que ha dejado en la historia de los mismos Blackfeet o Blackfoot o todo lo que haga de documentación. Hay que estudiar todo y luego empezar todo ese proyecto. Entonces no nada más es así fácil, 4 años y ya, o sea, requiere bastante esfuerzo. En mi caso me sorprendió porque yo tenía pensado estudiar a los Blackfoot, pies negros. Ujú. Pero cuando empecé a estudiar me di cuenta que no se trataba de un grupo, Sí. se trataba de una confederación Ajá. y que cada uno tenía ciertas particularidades en su historia. Y otra cosa, tampoco sabía yo que tenía que estudiar una bibliografía basada en Canadá y otra en los Estados Unidos. Sí. Que Eso lo Eso fui descubriendo. vino a descubrir ya cuando entró Sí. a ver a los Blackfeet, a los Blackfoot. Entonces, para mí, viviendo en Australia, estaba viajando cada año Sí. y pasando 3 meses en archivos en los Estados Unidos y en Canadá. ¿En dónde están los archivos en Canadá? En mi caso, estuve estudiando en el Glenbow Archive en Calgary, Ajá. pero también visité otros archivos pequeños. Ok. ¿Y todos estos archivos datan a qué tiempo y de qué autor o quién? Bueno, la documentación oficial de las reservas, las reservaciones, donde está toda la información que se recopilaba por los Indian Agents, los agentes que estaban a cargo de una tribu, que eran trabajadores federales, ¿no? Eran empleados federales. Ajá. Toda esa información está en Ottawa. Ok. Y en los Estados Unidos, en los archivos en Washington. En Washington, o sea. Washington, D.C. Pero en el Glenbow Archive están los trabajos de muchos etnógrafos que visitaron a los Blackfoot y que fueron los primeros en colaborar con gente Blackfoot que tenía conocimientos. Sí. Y esos conocimientos orales, transcribirlos y publicarlos ya Sí. de una manera. Algunos de ellos le llamaban horse and buggy ethnographers. Oh. Porque no eran universitarios con carrera en historia, claro, sino que era gente que lo hacía casi como un hobby, que empezaron casi como un hobby. Sí. Wow. Y entonces, una vez que ya había revisado y estudiado, había después que traer toda la información y entonces empezar a... Sí, yo tenía que encontrar, bueno, lo primero que empecé a buscar fueron referencias a la danza en la que yo estaba interesada, pero al mismo tiempo, al estar leyendo, encuentras muchas otras cosas, te dan más ideas. En realidad es como que empiezas a estirar un hilito. Sí. Y te vas, siguiendo las pistas que vas encontrando. Y el material que encuentras es el que dicta qué es lo que tú puedes incluir en tu tesis. Sí. O sea, tú puedes planear, voy a hacer esto, lo otro,
cuando tú llegas al archivo, no necesariamente van a estar ahí las cosas listas para que tú las tomes. Claro. Entonces tú tienes que ir adaptando tu proyecto a lo que vas encontrando. Sí. Y también las cosas que andaba buscando de continuidad Sí. de los Blackfeet. Que precisamente esa idea sale del material que yo estaba encontrando. Ok. Sí, todo empezó por el Sundance. Todo empezó por ahí. Pero una vez que empieza a estudiar y a revisar y leer los archivos, entonces dice, oh, mira, o sea, hay Sí. cosas que han continuado a Sí. través de los años y que Sí. todavía siguen, ok. Y de ahí viene la idea. Una de las cosas más importantes de las que me di cuenta es que aunque autores que no eran Blackfoot, que vinieron y recopilaron las historias orales y que las publicaron, esa gente se sirvió de ciertos Blackfoot que eran gente de conocimiento. Ujú. Que esta gente, los Blackfoot, apreciaban el conocimiento. Sí, Que las personas que tenían conocimientos eran respetadas. sí, Que recibían un pago por guardar conocimientos. sí. Y eso también es otra señal de continuidad. Ujú. Porque esas historias que escribieron gente que no pertenecía realmente vienen de esa fuente, Sí, de esa fuente de conocimiento que había sido acumulada. sí. Entonces, esa fue otra de las cosas que a mí más me interesaron. Sí. Empezaba a leer el libro, ¿verdad? Que escribió o en lo que terminó todo. Y en una de las partes, porque me acordé ahorita con lo que dijo, dice que aunque fuera parte de la misma confederación, así como le llama, ¿verdad? Pero los Blackfeet y los Blackfoot tenían muchas cosas diferentes entre ellos, ¿verdad? Bueno, las leyes de los Estados Unidos y Canadá eran parecidas, pero nunca fueron iguales. No. La aplicación de las leyes tampoco fue igual. En los Estados Unidos hubo ese momento después de la Guerra Civil en que los ejércitos se lanzaron en contra de las tribus indias. Sí. Eso no sucedió en Canadá. Claro. Y entre a los Blackfoot de los Estados Unidos les tocó vivir un momento muy trágico porque uno de sus grupos fue masacrado por el ejército. Claro. ¿Y ya estaban replegados casi hacia el norte o no? A los Blackfoot de Canadá los establecieron en 3 reservas. Okay. Y a los de Estados Unidos en Montana, cerca de Glacier National Park. Okay. Entonces, ahí estaba, digamos, su centro. Pero claro, en el invierno las bandas se separaban con sus respectivos líderes. Claro. Porque no se podía sobrevivir en un grupo numeroso en el invierno. Sí. Porque el bisonte ya no se podía conseguir tan fácilmente. Entonces, para su supervivencia, se separaban en bandas. Y una de estas bandas fue la que sufrió esa masacre. Que quedó, ok. Qué interesante, ¿verdad? Que ellos tenían sus formas de sobrevivir y que se desprendían en grupos, ¿verdad? Sí. Porque, pues, es más fácil cuidar y mantener a un grupo más pequeño en cuanto a números, ¿verdad? Porque no tienes que conseguir tanta para... Exacto. Pero ya tenían ellos la forma de hacerlo. Ellos siempre tenían reservas de carne seca, lo que llamaban pemmican, sí, que lo preparaban durante las épocas de abundancia y eso les servía para sobrevivir en el invierno, pero a la vez siempre había el deseo de carne fresca. Sí. Entonces había pequeños grupos que salían a buscar lo que pudieran encontrar, sí. Pero no había suficiente como para sostenerse a base de carne fresca. ¿Está documentado ya el uso de las armas de fuego para los Blackfoot o los Blackfeet?
Bueno, ellos empezaron a usar armas de fuego mucho antes de la era de la reservación. Ah, ok. Ya desde antes Sí. entonces. Um, Por- eran entonces, ay, ¿qué tan atrás hubiera sido? pues ya desde digamos, desde el principios del siglo XVIII, Ujú. venían los comerciantes franceses Ah, y sí, sí. también los ingleses a traerles armas hasta la puerta acá. Sí, 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 el comercio ya los Sí, había armado en sí. cierta parte. Ah, pero el arma que ellos tenían siempre era también el arco, ¿verdad? Sí, en realidad las armas que recibieron en un principio no eran muy útiles porque había que, Sí, loaders, o sea, front loaders, sí, 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 había que, podían nada más disparar una vez y luego tenían que detenerse y sí. poner la siguiente bala, ¿no? Alguien documentaba de un libro de un autor, creo que era el que le comentaba de Elliot West, ¿verdad? Que la forma en que vieron que los indios con un arco más cortito y que podían agarrar hasta 4 flechas en su propia mano y disparar tan seguido y tan rápido que era muchísimo más eficaz que un rifle Sí, de esos que se... O sí, sea, para cuando el sí, sí, soldado cargaba el rifle, sí, el indio ya había disparado 5 sí. o 6 flechas. Y para cuando un indio preparaba el rifle otra vez, ya el bisonte podía haberlo matado, Sí. embestido. Sí, y aunque fueran, porque mucha gente cree del arco, del longbow, no, tenían uno más cortito que Sí. era yo creo más rápido, más portátil, ¿verdad? Por si andaban a Lo caballo. usaban a caballo. Ajá. Pero tenía igual de potencia para matar o atravesar. Él creo que dice en su párrafo, atravesaba un búfalo de lado a lado, aunque fuera el arco corto. Me parece que el, la habilidad era en encontrar las partes vitales, Sí, sí. de disparar a las partes vitales. Sí, Y ellos tenían mucha habilidad para sí, eso. no, ya sabían, tenían muchos años de experiencia Sí. en todo eso. Ah, entonces, de regreso para del libro, entonces ya, ah, bueno, todo este estudio, dijimos, después de 4 años, 6 meses, obtiene su PhD. Sí. Ah, hasta este punto ya le han reconocido con premios, que hay que presumirlo también, lo Bueno, quiero presumir. bueno, yo había recibido un premio en literatura Ajá, por un ensayo que escribí sobre la novela de Ulises de James Joyce. ok. Al escribir mi tesis fue premiada con el premio de la facultad como la mejor tesis del año. Wow. Y también recibí un premio en la Escuela de Historia por la mejor tesis que trataba sobre los Estados Unidos, aunque mi tesis hablaba de Canadá bastante. Sí. Pero sí, recibí esos 2 premios y gracias a eso Ajá. pude conseguir, después de mis estudios, algunas becas que me fueron de mucha utilidad para continuar mi investigación. Claro. Entonces, y los premios son bien merecidos por todo el esfuerzo que llevaba hasta ese momento. Y muchos de Sí, nosotros hasta esta mañana en el desayuno no sabíamos que había recibido estos premios hasta en Estados Unidos y por su bueno, el trabajo. premio fue de la Sí, Escuela de Historia en la Universidad de New South Wales, claro. pero por ese trabajo Sí, que había incluido parte de los Estados Unidos. sí. Pero fue una parte muy específica referente a los Blackfeet, porque los Blackfoot Es en en los Estados Canadá. Unidos son Blackfeet. O Ajá. sea que siempre tuve que lidiar con
con una, digamos, un tema doble, si puedes así decirlo, Sí, sí, porque sí. una diferente bibliografía, Claro. un diferente trato. Me imagino si los que todavía están ahorita ¿cómo se? No de que se ofendan, de que decir, no, nosotros somos ah, Blackfoot, no somos Blackfeet. Bueno, Blackfeet son los de allá. sí, en realidad la palabra Blackfoot se traduce como Sixica y hay una parte de la Confederación que se autodenominan Sixica, pero los Blackfeet de Montana se autodenominan Piikani o Amskapi Piikani. Mm, no voy a intentar Lo, repetir el nombre. lo que pasa es que los tratados, Sí. que son documentos formales, están escritos como hechos con los Blackfeet, con los Blackfoot en Canadá, y los nombres con los que ellos se autoidentifican no aparecen en los tratados. Sí. Bueno, y entonces ya tiene su tesis, ya tiene sus premios, y entonces, ¿cómo o quién la empujan a seguir? No, síguele, ahora síguele, Sí. hay que hacer un libro, o cómo nace todo eso. Bueno, la idea del libro viene de mi supervisor, que fue, o sea, mi mentor, Ujú. que también fue mi supervisor de tesis, David Kahl, un especialista en la historia colonial de los Andes. Ok. Y realmente a él le debo muchísimo porque él fue que a patadas y empujones Sí, casi me obligó a sí, que hiciera el doctorado y me ayudó muchísimo. Todos mis borradores los corregía, los aumentaba, me hacía preguntas, me pedía que hiciera aclaraciones. Él dedicó muchísimo tiempo a mi proyecto y de hecho me confesó que le interesaba más mi proyecto que el suyo. Estaba muy sí, emocionado con las cosas que yo estaba haciendo sí, y realmente fue alguien que me ayudó claro, tantísimo. Entonces yo pienso que siempre hace falta una persona que te apoye sí, y a veces cuando estás en la universidad, al menos eso me pasó a mí siempre me daba pena de ir a platicar con los maestros, sí, con los catedráticos, pero creo que eso es lo que todos los estudiantes deben hacer. sí. Desde la licenciatura, siempre hay que crear un diálogo con los maestros, porque los maestros, si tú les preguntas, te van a ayudar. Sí, especialmente a ese nivel, ¿verdad? Ya en un nivel de tesis o de honores o como de PhD, sí necesitas mucho el apoyo porque sí es difícil, no es nada más una licenciatura. Cuenta mucho. Cuenta Yo ni mucho. siquiera sabía que había la posibilidad de recibir un premio si no hubiera sido por mi mentor, mi supervisor, Sí, que fue el que llenó todos los formularios y me propuso para ese premio. sí, sí, para participar. Y entonces, David es el mismo que la venía empujando Sí, desde el principio, desde el ¿verdad? principio. ¿Desde su licenciatura o Sí. no? Sí, desde la... Bueno, no. no O desde la ya licenciatura, sino a partir de la tesis de honores. Ok. Entonces la sigue empujando y, Sí. bueno, ya acabaste con tu PhD, Sí. síguele. Yo fui su aprendiz, Sí, 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 sí. prácticamente. Y entonces es cuando dice, ok, todo este trabajo tiene que ser un libro. Así es. Bueno, antes de terminar la tesis, yo escribí algunos capítulos en libros, Ujú. en antologías, también recomendada por David, Sí, basados en lo que yo estaba estudiando y, digamos, estudios preliminares, sí, que ya mi tesis, como terminó, no fue exactamente como estaba en un principio, sí, pero sí pude publicar algunas cosas y en la academia hay un dicho que dice publicar o morir. mm,
porque las publicaciones son los que te dan, digamos, peso Sí, como investigador para que si tú después vas a pedir una beca, pues ya tienes un historial de lo que has sí, publicado, de lo que has logrado. sí. Bueno, ahora quería preguntarle un poquito acerca de los Blackfeet o los Blackfoot. ¿Cómo se diferencian ellos primero físicamente? O sea, eran indios chiquitos, altos, o sea, ¿qué los distinguía? ¿Había algo en la forma en la que se pintaban o se vistieran que fuera diferente a las demás tribus? Sí, realmente las tribus siempre podían distinguirse de otras, se conocían mutuamente Ujú. en su aspecto, tanto a los amigos como a los enemigos. Eso hubiera sido indispensable, Sí. porque desde lejos tenías que distinguir si alguien era amigo o enemigo. Ujú. Ellos tenían ciertos colores que utilizaban en sus ropas. Se hacían diseños con las, no sé si se diga espinas del Del puercoespín, puercoespín, sí. que también era una labor bastante especializada y sagrada. Sí. Entonces tenían ciertos colores que siempre estaban, digamos, presentes. Ok. Eh, y, y pues también las formas de pintarse la cara, Sí. llevaban el pelo largo, la mayor parte eran de alta estatura, Sí. pero no todos, pero sí la mayor parte. Eran Altos. hombres muy fuertes. Sí, fuerte sí. Y las mujeres, pues las mujeres eran, yo creo, más fuertes que los hombres, porque las mujeres eran las que cargaban todo. Sí. Las mujeres eran las propietarias del tipi. Oh. Entonces, cuando se iban a cambiar de un lugar a otro, ellas tenían que empacar y cargar todos los contenidos. Y en tiempos muy remotos utilizaban perros Mm. para ayudarles un poco con la carga. Sí. Ya después, cuando hubo caballos, pues se utilizaban los caballos, pero las que tenían que hacer el trabajo eran las mujeres. ¿Qué otras responsabilidades le dejaban a las mujeres? Las mujeres eran las que se especializaban en secar las pieles y prepararlas para el trueque, Ok. y eran las propietarias de ese recurso, por Mm. ese motivo. Ellas eran las que hacían los vestidos y realmente tenían un papel bastante alto porque hablábamos de la danza del sol. Era una mujer la que tenía que prometer organizar una danza para que ésta se pudiera llevar a cabo. Mm. O sea, si esa mujer no hacía esa promesa, Sí. no podía haber danza. No podía haber danza. ¿Qué tal en cuanto a los hijos? ¿Cómo hacían los Blackfeet o los Blackfoot? ¿La responsabilidad era como se es hoy en día o era diferente en ese tiempo? Tengo entendido, y no encontré muchísimas referencias sobre esto, pero lo poco que encontré es que consentían mucho a sus hijos, que muy raras veces los castigaban, Sí, que a los niños desde muy pequeñitos les daban pequeños arcos con flechas para que practicaran sí, el arte. O sea, los criaban con el deseo, con la intención de que se convirtieran en guerreros sin miedo. sí, A las niñas desde muy pequeñitas les empezaban a iniciar en hacer los trajes, o sea, que tenían sus muy bien delineadas las responsabilidades. las responsabilidades, pero las responsabilidades femeninas eran muy apreciadas.
Sí. Si un guerrero estaba planeando incursionar en territorio enemigo para robar caballos, por ejemplo, tenía que llevar una cantidad de mocasines porque como eran caminatas muy largas, pues se les desgastaban. Sí. Entonces tenían que tener una mujer que les hiciera los mocasines y sin eso no podían salir a la guerra, ¿no? Claro. O sea que los papeles de la mujer eran indispensables. Sí. No se podía, y como te digo, eran más fuertes que ellos porque tenían que cargar. Sí, aparte de todo lo que tenían que hacer. Desarmar el tipí, volverlo a armar, todo eso era Sí. trabajo de la mujer. Y la responsabilidad del hombre era en proveer La responsabilidad del hombre era defender el territorio, ser guerrero, Sí. robar caballos, Sí. o inclusive a veces otras, digamos, robar armas. Eso era de gran prestigio si habías Sí. logrado quitarle a un enemigo un arma. Sí. Cobijas, Sí. que eran muy indispensables. Sí. Inclusive a veces mujeres, Sí. para mantener la población estable. Sí. A veces pienso, ¿verdad? Que cuando vemos películas o cuando vemos o leemos un libro, como muchas veces damos o le damos tanta importancia a los alimentos, por decir, en medio del monte. Ahorita en la actualidad, si dejas a una persona en 2025 tantito afuerita del monte, te apuesto que se ha de morir de hambre porque era bien difícil. Entonces siempre he admirado yo mucho esta habilidad de conseguir alimento o de sobrevivencia en pleno monte, especialmente las tribus que tenían que ver con las áreas donde nevaba mucho y que bajaba la temperatura mucho. O sea, muchas veces mi punto era de que, sí, estaban en el monte y tenían comida. No, o sea, lo difícil que era conseguir comida y de sobrevivir con estas temperaturas en esas situaciones. Y lo digo porque pues la responsabilidad que tenía la mujer no era nada más desarmar el tipi y todo eso, no, o sea, era mucho más. De ella dependía la sobrevivencia, especialmente donde cae tanta nieve y baja la temperatura, ¿verdad? Eran las mujeres quienes repartían la carne cuando se mataba un bisonte. Ellas eran las que secaban la carne y preparaban el pemmican, que lo guardaban en bolsas que venían del mismo animal, del bisonte. Sí. Y eso era lo que los mantenía durante el invierno. Durante ciertas épocas no cultivaban, sino que recolectaban raíces de ciertos lugares donde ellas sabían que había tubérculos, en fin. O sea que todo lo que tenía que ver con comida era parte de su obligación. Ahorita que estamos hablando así de mujeres que tenían ese tipo de responsabilidad o de rol, ¿verdad? Dentro de la tribu, ¿hay documentación donde alguna mujer haya sido líder de tribus? Bueno, en la era moderna definitivamente ha habido lo que llaman Indian chiefs, que han sido mujeres entre los Cherokee, por ejemplo. Había una mujer que se llamaba Mankiller, era su apellido. Mankiller, sí. Wow. Wow. Sí, pero entre los Blackfoot, especialmente creo entre los Blackfeet de Montana, hubo una mujer que se distinguió mucho como líder de una banda en que la seguían bastante porque tenía mucho éxito en la guerra. Y platicábamos que es difícil
escoger a un líder de una tribu, a un chief, a un jefe, porque no nada más era ser el más fuerte, no, tenías que tener la habilidad de tener caballos, de tener la forma de proveer hacia los demás, tener influencia hacia los demás, también ser bueno en combate, en decisiones, a lo mejor en la cuestión de religión también, lo espiritual que ellos tenían, o sea, tenías que ser bueno en todo, ¿verdad? Sí, había que tener un buen currículum Sí. para llegar a ser líder de una banda, inclusive de una tribu, mucho más. Pero en realidad el sistema era bastante disperso, que los líderes de cada banda tenían influencia. No se trataba de que hay un jefe que los manda a todos y les dice a todos lo que hay que hacer, Ujú. porque el mando estaba distribuido entre las bandas. Sí. Algunas bandas eran más numerosas, tenían más influencia. Para ser líder de esa banda tenías que tener un poco más de hazañas Sí. que te justificaran el ser líder. Sí. ¿Qué otra cosa se tenía que considerar cuando escogían a un nuevo jefe? Algo mencionaba del que portaba el bundle, Sí. ¿verdad? ¿Qué es un Sí. poquito más de lo que significaba eso? En cuestión de ceremonial, los Blackfoot utilizaban o tenían una ceremonia que se centraba en un, digamos, en un paquete, un bundle, que Ajá. le llamaban ellos, que estaba lleno de objetos sagrados. Sí. Entonces, el cuidado de ese artefacto, de ese bundle, era muy delicado. Para obtenerlo, la persona tenía que haber tenido un número de hazañas de guerra primero. Ujú. Y después de haber tenido esos logros, tenía que tener suficiente riqueza para pagar el costo al dueño del bundle para que se lo transfiriera y que lo instruyera en todas las oraciones y cantos que había que aprender para tener el cuidado de ese bundle. Ok. Entonces, esto no era algo que a lo mejor todos los miembros, hombres o mujeres, tenían, no. ¿No? Era algo que era nada más uno solo. Esto era muy especial. Sí. Eh, había un número de bundles que existían. Cada persona sabía quién lo tenía, porque cuando alguien se enfermaba, iban a pedirle al que tenía el bundle que hiciera una ceremonia por la salud de la persona que estaba enferma. Oh, wow. Y estoy pensando que como ejemplo, qué tipo de artefactos o de Bueno, es una había. piel. El bundle es una piel y dentro, pues, se decía que tenía a lo mejor huesos o... En realidad eso es secreto. Pero entonces tenían que ser, por decir, algún cosa que tuviera mucho significado. Sí. Por decir, si en una batalla había pasado cierta cosa y que había quedado, Bueno, y que se pudiera eso considerar algo que iba en el bundle de... que yo sepa, nada moderno se introducía al bundle. Ok. Que estos eran objetos antiquísimos que se conservaban igual y que cuando se abrían en las ceremonias con muchos rituales, con muchos cánticos, con mucha reverencia y se volvían a cerrar. Sí. Que se tenían que sacar en la mañana, se tenían que colgar en el este. Y, o sea, había un cuidado bastante especial para Sí. que era parte de la transferencia, aprender todas esas lecciones de cómo Claro. actuar. Hay muchas
culturas o religiones que de igual forma siempre hay un objeto, ¿no?, que representa ese centro o ese poder, ¿verdad? Que hay que cuidarlo y el cuidado de esa cosa requiere un número de ceremonias Sí. y de estarlo manteniendo siempre, ¿verdad? Algo Sí, muy sagrado y que se pasa de generaciones entre sí. generaciones. Entre los Blackfoot era un beaver bundle, Mm. o sea que era una piel de castor. De castor, sí, de beaver. Y era una de las posesiones más valiosas y de más prestigio Sí. entre ellos. Ahorita que estamos mencionando lo del bundle y algo de lo espiritual, ¿qué era el tipo de religión que tenían los Blackfeet? Ellos veneraban sus ancestros, las mismas personas, o sea, ¿qué era lo que tenían ellos? Bueno, entre sus mitos de creación estaba un personaje que le llamaban Napi, Ujú, que había creado el mundo, o sea, todo el territorio de los Blackfoot se explicaba como una creación de Napi. ujú. Eh, Había creado un río, él les había dado ese lugar, entonces su propiedad estaba garantizada por el hecho de que Napi lo había creado para ellos. Oh, ok. Y tenían algo, a mí lo que a veces se me hace muy interesante es de que muchos seguían, por decir, los astros, el cielo, el sol, la luna. ¿Tenían algo de eso también los Blackfeet? Bueno, como ya hablamos de la danza del sol, Ujú, que se basa en un mito de creación en que un ancestro sí, viajó y estuvo viviendo con el sol, recibió instrucciones. Entonces el sol siempre fue muy importante, los tipis se tenían que a colocar de modo que la puerta del tipi siempre estaba hacia el este, la puerta, sí. la puerta. Y aparte de eso, pues estaban todas estas creencias y estas ceremonias sobre uh, eh, que están evidentes durante el complejo ceremonial de la danza del sol. Sí, En realidad ellos conocían sobre las estrellas, tenían nombres para ciertas constelaciones y les adjudicaban algunas características a sí. ciertas constelaciones. A veces de lo que pienso es que era difícil, por decir, en la noche, en esos tiempos donde no había contaminación de luz, no había contaminación de humo, no había contaminación de edificios altos, el entrar la noche y ver hacia arriba y ver todo el cielo claro, así como se ve en la actualidad a veces en un lugar lejano de la ciudad, que estás en el rancho, o sea, voltear hacia arriba y ver y no admirar esa vista majestuosa, ¿verdad? Esa impresión muy grande de ver algo que no tiene, o sea, que no lo alcanzas a ver sin fin, tantas estrellas, tantos astros, o sea, algo diferente. Ahorita no apreciamos nada de eso porque volteamos a ver y no se ve, No. casi no se ve la luna a veces, ¿verdad? Sí. Pero en ese tiempo era muy, me imagino, muy impresionante ver así un cielo aclarado, sin nada de contaminación, ¿verdad? Pues me imagino que sí, pero yo no he encontrado escritos que hablen de un conocimiento ya más íntimo Sí, de la astronomía, como fue en el caso a lo mejor de los mayas. ok, sí. Bueno, entonces de todo esto trata y lo manejan en su libro, ¿verdad, tía? Bueno, no hablo de la astronomía No de la realmente, no, astronomía, yo digo de las preguntas pero que tengo de los sí, Blackfeet y así, sí. ¿verdad? Yo hablo de cómo se forma la historia, o sea, cuáles son los principios Ujú, para escribir la historia de los Blackfoot. Trato dentro de lo posible siempre de mencionar los nombres de esos Blackfoot, gente de conocimiento que estuvo relatando su sí, historia
para que se les dé un poco de crédito, porque siempre se le da el crédito al que vino a recoger la historia, Sí, pero no tanto que, al que la dio, claro. y que realmente había un interés por parte de estas personas de que su historia fuera escrita. Sí, No estaban en contra de la escritura, sí, al contrario, querían que su historia se conociera. sí. Bueno, y entonces, ¿qué tanto tardó en escribir un libro? Porque ya sabemos lo que es el proceso de Sí, estudiar y luego de hacer una tesis de honores y luego un sí. PhD, pero luego... Bueno, yo creo que me tomó casi 2 años de editar el libro, de editar la No, tesis no, pero como tal el escribirlo libro. primero, ¿no? Bueno, escribir un libro, eh, Porque todo cuenta, todo el proceso, todo lo que se tardó. sí, la verdad es que es un proceso increíblemente largo, Sí, donde hay muchas personas que te van a pedir que hagas cambios, que aclares, que añadas. Es un proceso de sí, ir y venir, y de revisión constante. Todavía cuando estuve en la Universidad de Sydney, uno de mis colegas de la Escuela de Historia eh, leyó los capítulos que yo estaba preparando para el libro, ajá, y todavía él pudo enseñarme muchísimo sobre el hecho de que menos es más, mm, y reducir palabras, y él me hacía contar palabras y bajarle sí, al número de palabras para que el pensamiento fuera más conciso, más claro, y sí, es muy difícil explicar un concepto, mm, digamos, complicado sí. en pocas palabras. Y entonces dice que más o menos 2 años o más de 2 años para Más o poder en lo menos. que empezó y luego en lo De que ir y sacó el... venir, porque Ajá, después la editorial te manda las pruebas y otra vez tienes que volver sí, a leer y revisar y ver si quedaron errores. sí. ¿Y el libro sale en qué año? El libro sale en el 2007. En el 2007. Ok. No, pues lo voy a leer. Ya empecé. Y ahí lo voy leyendo todas las mañanas, voy aprendiendo un poquito. No, es que me interesa un Sí, chorro a mí todo lo del West, sí, especialmente en Estados Unidos y especialmente lo de las tribus, ¿verdad? Me sí, interesa todo eso. Pero todavía no conozco nada. Bien poquitito de lo que en realidad es toda la historia de eso. sí, Entonces voy a usar. ah, yo creo que el área de Montana y todo eso está muy famosa ahorita por lo de Yellowstone, la serie y ujú, todo sí, eso. sí. Entonces ahí puede entrar los Blackfeet y los Blackfoot. Entonces por eso me interesa también Sí. leerlo. Bueno, ahí en Montana, donde fue la última batalla de Custer, Ujú. vivían los Crow. Mm, Es la reservación de la tribu Crow, que eran los enemigos a muerte de los Blackfoot. mm. Entonces, claro que iban ahí a robarse caballos todo el tiempo. Sí. Oh, entonces los Crow y los Blackfoot Sí, sí. eran Enemigos a la muerte, sí. archienemigos, Sí, como dicen. sí, sí, sí. Sí. ¿Qué tribu era más grande? Los Blackfoot. Los Blackfoot. Bueno, en conjunto, Sí. eran más numerosos. Mm. Los Crow eran más vulnerables porque eran menos, por lo cual se aliaron con el ejército de los Estados Unidos, Oh, sí, cierto. y eso les permitió sobrevivir, Sí, porque venían la Confederación Sioux, que venían huyendo, sí. pues venían arrasando y pudieron haber arrasado a los Crow. Bueno. Pues yo creo que a la persona que haya escuchado esta plática y que especialmente alguien que esté pensando que siempre le ha gustado la literatura o que siempre le ha gustado los libros y que esté joven y que quiera empezar ese camino, que haya escuchado la experiencia que tuvo, especialmente cuando tienes que estudiar
y que la lengua, el inglés en este caso, sea su segundo lenguaje, que es un poquito, lo hace más difícil todo. Así es. Y que escuche la plática, que se inspire y que vea que hey, se batalla, pero poco a poco y con esfuerzo y con el apoyo de un mentor, de una persona que te impulsa, se puede hacer y si en verdad es tu pasión, pues de verdad lo disfruta mucho. Una de las cosas que platicábamos en el desayuno era de que aunque hayan estos años sido bien difíciles, ¿verdad? Porque es mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero que son también uno de los más bonitas experiencias que ha tenido, ¿verdad? Sí. En su vida. Realmente para mí ha sido, digamos, un cerrar con oro. Sí, con broche de oro, como dicen. Con broche de oro. Digamos, años de trabajo que empezaron desde que yo era niña. Ajá. Y terminar con un doctorado realmente es algo que no lo hubiera esperado. Claro. Y que no me sentía capaz, no sentía que yo podría hacer algo así, pero sin embargo, si tienes el interés y si estás dispuesto a sacrificar, porque se sacrifica, sí, pues se puede llegar. Y lo importante es hacer algo que te apasione. Claro. Porque si no, a la primera resistencia vas a aventar todo, sí, y vas a decir, hasta aquí. Va a ser demasiado. Sí, pero en cambio si es algo que de verdad si tengas pasión, sí, entonces vas a pelear y no te vas a dar, sí, por vencido en los primeros. Porque en todas las cosas, en todas las carreras, todas las trayectorias, va a haber cosas negativas o, sí, cosas que te van a frenar. Sí, pero también hay que pensar desde un principio que la idea es contribuir al conocimiento. Sí. Que tú vas a poner un granito de arena, aunque sea un poquito, lo que tú vas a avanzar, lo, sí, que ya se sabe, que va a ser una contribución que tú vas a hacer, uh-huh, pero que va a venir otro que va a revisar lo que tú hagas y a lo mejor va a encontrar otras cosas que tú no viste, sí, pero que así se hace la historia. Claro. Y ese es el proceso. Te vales de los que vienen atrás de ti, te vales de los que ya hicieron tanto trabajo, pero tienes que enterarte quién fue el, sí, que lo hizo y qué hizo para poder avanzar. Entonces es un trabajo bastante pesado de simplemente dominar una cierta bibliografía. Sí. Y quería mencionar, digo, antes de terminar ya, quería mencionar algo que yo siempre les he admirado a ustedes, porque tuvieron una infancia no tan, vamos a decirlo así, no tan fácil, ¿verdad? Y ahorita que mencionaba, ¿verdad?, que usted nunca pensó que fuera a llegar a tener un PhD y todo. O sea, muchos no conocen, pero ustedes salieron desde abajo. Sí. Desde abajo. Entonces a veces es difícil soñar y decir, hey, pues sí, de niño me traen acarreando, como platicábamos, ¿verdad? Ayudándole a mi mamá desde muy niña. El pensar en que pueda yo tener un PhD y que hay gente que me dice doctora. O sea, son a lo mejor cosas que de niño nunca pasó, pero con el esfuerzo se cumplió. De hecho, en Monterrey me dieron una medalla por haber sido la primera historiadora con PhD en San Nicolás de los Garza. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué año fue ese reconocimiento? Pues eso fue hace como 5 años. ¡Wow! ¡Qué bien! No, fue más porque yo creo que fue en el último viaje. En el último viaje que hicieron. Fue hace 6 años. Sí, hace 6 años. Pero me invitaron a dar una plática en el obispado. Ah, qué bien. Me dieron un reconocimiento. Sí. No, muy bien. Y la gente que la conoce desde niño y todo eso, pues es como, y como todos nosotros, todos sus familiares, todos los sobrinos, siempre decíamos, no, mi tía, PhD y hizo un libro, hizo varios y contribuyó en muchos artículos
no artículos, sino, ¿cómo Hice se dice? algunos artículos, pero Ándale. capítulos de libros. Sí. Así Entonces, le digo, siempre decíamos, pero ahora se nos dio la oportunidad de poder platicar y enterarnos más de todo lo que ha hecho. Entonces, bueno, mucho, de verdad tenemos mucho orgullo, tía, y la queremos mucho. Gracias, yo también. Bueno, nos vemos. Gracias por haber estado aquí. Bye Hasta bye. luego.